la Pascua de los judíos. Jesús le dijo a Moisés cómo salvar a los hijos israelitas. Le dijo que cada padre israelita debería obtener un cordero sano, sin ninguna imperfección. Moisés dijo a los israelitas que mataran a los corderos y pusieran la sangre en sus puertas, y los israelitas obedecieron. La enfermedad no entraría a las casas con sangre. Sin embargo, donde no la hubiera, el hijo mayor moriría. Los israelitas cocinaron la carne de cordero y se la comieron y permanecieron en sus hogares. Esa noche, el hijo mayor de cada familia egipcia murió, incluso el hijo mayor del rey. La enfermedad no entró en las casas que tenían sangre en las puertas, y los niños israelitas no murieron. Jesús llamó a eso la Pascua, y les dijo a los israelitas que la recordaran siempre. Les dijo que debían tener una cena de Pascua cada año y recordar que Jesucristo salvó a sus hijos. El rey tuvo miedo de que toda la gente de Egipto muriera y mandó buscar a Moisés y a Aarón y les dijo que se fueran con los israelitas de Egipto. Jesús mostró a Moisés el camino por el cual debía guiar a los israelitas, y se fueron de Egipto. El rey de Egipto aún quería tener a los israelitas como esclavos, y con su ejército los siguió. Los israelitas llegaron al Mar Rojo y vieron que el ejército egipcio venía persiguiéndolos, y se asustaron mucho porque pensaron que los matarían, y ellos preferían ser esclavos a que los mataran. Moisés les dijo que no temieran, porque Jesús les ayudaría. Jesús le dijo a Moisés que levantara su mano hacia el mar, y un fuerte viento lo dividió. Era un milagro para demostrar a los israelitas el poder de Dios. Jesús detuvo a los egipcios, y los israelitas caminaron en el fondo seco, y entonces los egipcios fueron tras ellos. Los israelitas estaban a salvo en el otro lado, y Jesús dijo a Moisés que nuevamente levantara su mano hacia el mar. El mar cubrió a los egipcios y murieron ahogados. Ahora los israelitas eran libres, cantaron, bailaron y agradecieron a Dios. Siempre recordarían la Pascua y que Jesús los guió para que salieran de Egipto. Hola, soy Jaime. Y yo soy Aria. Y somos los exploradores de las Escrituras. Estoy emocionado por la Pascua. A mí me encanta recibir mi canasta de Pascua. Y a mí me encantan los dulces. Mormón, ¿y qué es lo que te gusta de la Pascua? Cuando estaba trabajando en el libro de Mormón, nosotros no teníamos Pascua como ustedes la tienen ahora, pero nosotros sabíamos lo más importante sobre la Pascua. ¿Y qué es eso? La celebración del día en que Jesucristo resucitó, lo que significa que volvió a la vida después de que murió. ¿Estuviste ahí cuando eso pasó? No estuve ahí, pero aprendí todo sobre eso. Mucho tiempo antes de que yo naciera, Jesús vino y visitó a mi pueblo. Fue un tiempo especial para los nefitas. ¿Y qué fue lo que pasó? Esta historia tomó lugar en dos ubicaciones. Jesús vivió en una ciudad llamada Jerusalén. Estaba aquí. Y los nefitas vivieron en las Américas. Está acá. Ambos lugares están muy alejados. Profetas en ambos lugares hablaron por mucho tiempo de que Jesús vendría. Ellos también nos enseñaron que Él moriría y volvería a la vida. Los nefitas tomaron muy malas decisiones en el tiempo en que Jesús estaba en la tierra. Ellos hirieron a los profetas que vinieron a enseñarles y dejaron de tomar buenas decisiones que les ayudarían. Cuando Jesús murió en la cruz en Jerusalén,
muchas tormentas azotaron las Américas. Lluvia y relámpagos por todas partes, hubieron terremotos y muchas otras cosas que daban miedo. Después de que las tormentas pasaron, los nefitas tenían miedo. Después de un corto periodo, Jesús vino a visitarles. Él oró con ellos, sanó a sus enfermos y realizó otros milagros. Incluso Él bendijo a los niños pequeños. ¿Como yo? ¿Y yo? Sí, y Él les ayudó a las personas a saber cómo tenían que vivir para poder estar con Él nuevamente. Después de que Él vino, los nefitas cambiaron y por mucho tiempo tomaron buenas decisiones y vivieron como Jesús les enseñó a hacerlo. ¡Wow! La Pascua fue muy diferente para los nefitas. ¿Recibiste dulces? Nosotros no teníamos dulces, pero fuimos bendecidos al haber aprendido lo más importante que jamás ha pasado, la muerte y resurrección de Jesús. Debido a lo que Él hizo por nosotros, podremos vivir con Él nuevamente. Así que tengan una feliz Pascua, exploradores de las Escrituras. Porque hablaremos de la Pascua. En estas fechas conmemoramos la resurrección de Jesucristo después de haber sido crucificado. Normalmente en muchos lugares se hacen celebraciones religiosas y se representan los acontecimientos que vivió Jesucristo, pero lo más importante de la Pascua es recordar y dar gracias por el sacrificio que Él hizo. ¿Tú qué haces para recordarlo? Nosotros, como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, le recordamos cada día al elevar nuestras oraciones en su nombre y al prestar servicio. Le recordamos cada semana al tomar la Santa Cena como símbolo de su sacrificio y recordatorio de seguir su ejemplo. Le recordamos cada mes al ayunar y donar ese dinero para los más necesitados. También, los miembros un poco más grandes le recuerdan asistiendo al templo. Y le recordamos cada año al celebrar su nacimiento y resurrección. En esta lección nos centraremos en varios versículos del Libro de Mormón. Los profetas sabían que Jesucristo vendría. Por ejemplo, en 1 Nefi 11:27, Nefi nos cuenta sobre cómo vio el bautismo del Salvador. En Mosía 3:5, el rey Benjamín habló de los milagros que Jesucristo haría por los hombres. Por ejemplo, sanar enfermos, resucitar a los muertos y darle vista a los ciegos, entre otros. En Mosía 15:7 se habla de la crucifixión que tendría que afrontar. Y en el Amán 14 del 16 al 17 nos enseña de la resurrección de Jesucristo y la bendición que sería para los hombres. Jesucristo resucitó, así como lo oyes, y en 3 Nefi 11 del 1 al 17 nos cuentan cómo después de haber sido crucificado, Jesucristo vino a las Américas y cada persona que se encontraba ahí pudo verlo y tocar las marcas de sus heridas. Jesucristo tuvo que pasar por todas estas pruebas para saber cómo entendernos y ayudarnos. Él sabe cómo nos sentimos aun cuando nadie más lo entiende, por eso podemos creerle a Él. Él nos ama a cada uno de nosotros y dio su vida por ti y por mí. Recuerda esto siempre. En aquella última cena, preparada en forma especial, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus apóstoles, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Haced esto en memoria de mí. Con aquel acontecimiento que tuvo lugar en la víspera de Getsemaní y del Gólgota, los hijos de la promesa han estado bajo convenio de recordar el sacrificio de Cristo en esta forma, más perfecta, más santa y personal. Con un vasito de agua, recordamos el derramamiento de la sangre de Cristo y el sufrimiento espiritual, la angustia que comenzó en el jardín de Getsemaní. Quedaos aquí
y velad conmigo. Sería la contribución suprema a un plan concebido antes de la fundación del mundo para la felicidad de todo hombre, mujer y niño que viviera en él. La hora del sacrificio expiatorio había llegado. El Hijo de Dios, su unigénito en la carne, se convertiría en el Salvador del mundo. Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no lo que yo quiero, sino lo que quieras. El sufrimiento espiritual del Salvador y el derramamiento de su sangre, que Él ofreció en forma amorosa y voluntariamente, Cristo sufrió por los pecados, sufrimientos, dolores de toda la humanidad, dando la remisión de nuestros pecados, a condición de que obedezcamos los principios y ordenanzas del Evangelio que Él enseñó. Con el pan, siempre partido, bendecido y ofrecido primero, recordamos su cuerpo herido y su corazón quebrantado. El sufrimiento del Salvador garantiza que por medio de su misericordia y gracia, todo miembro de la familia humana quedará libre de la muerte y será resucitado triunfalmente de la tumba. Esa es la razón por la que recibimos esa ordenanza particular con todo su simbolismo, más regularmente y con frecuencia que ninguna otra en nuestra vida. Se presenta en lo que se conoce como la más sagrada, la más santa de todas las reuniones de la Iglesia. Debe ser un momento importante, reverente, de reflexión, que promueva sentimientos e impresiones espirituales. En el lenguaje sencillo y hermoso de las oraciones sacramentales que esos jóvenes ofrecen, la palabra principal que escuchamos parecería ser recordarle. Si recordar es lo más importante que debemos hacer, ¿en qué debemos pensar cuando se nos ofrecen esos sencillos y preciosos emblemas? Y haréis esto, y será un testimonio al Padre de que siempre os acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros.